Voy a presentarles la pantalla. Al final les tomaré la asistencia fotográfica. Bien, ¿pueden escucharme? ¿Pueden escucharme? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces vamos a avanzar el tema de hoy, que es proteínas. Y en las proteínas vamos a revisar varios conceptos. Y estos conceptos ustedes deberán de escribirlos. Así que escriban. Proteína. Escriban el concepto de proteína. Son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Presentan un extremo amino y carboxil. Son anfipáticos. ¿Ya escribieron? ¿Puedes repetirlo una vez más, por favor, doctor? Ok, les vuelvo a dictar. Esperen un rato. Proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Presentan un extremo amino y carboxilo. Son anfipáticos. ¿Bien? ¿Ya anotaron? ¿Escribieron? Sí. Ok. Ahora, otro concepto. Escriban. Electroforesis. Es la separación de moléculas cargadas iónicamente en función de su velocidad de migración en un campo eléctrico. ¿Ya? ¿Escribieron? Otra vez. ¿Lo repite otra vez, por favor, doctor? Bien, electroforesis es la separación de moléculas cargadas iónicamente en función de su velocidad de migración en un campo eléctrico. Bien, ahora otro concepto, cromatografía. Es la separación de una mezcla en una fase sólida y líquida. Es la separación de una mezcla en una fase sólida y líquida en función
de su carga iónica, peso molecular y velocidad de migración. Les repito una vez más. Sí, por favor, doctor. Sí, doctor, por favor. Muy bien. Cromatografía es la separación de una mezcla en una fase sólida y líquida en función de su carga iónica, peso molecular y velocidad de migración. Voy a leerles otra vez los tres conceptos. Proteína. Son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Presentan un extremo amino y carboxilo. Son anfipáticos. El otro concepto, electroforesis, es la separación de moléculas cargadas iónicamente en función de su velocidad de migración en un campo eléctrico. Cromatografía es la separación de una mezcla en una fase sólida y líquida en función de su carga iónica, peso molecular y velocidad de migración. Muy bien. Estos tres conceptos las tienen que memorizar, aprender, analizar, las pueden ampliar de tal manera que ustedes aprendan estos conceptos y aplicarlos en todo el tema que vayamos aprendiendo ahora. ¿Sí? Hoy nos vamos a referir a lo que son las proteínas. ¿Mm? ¿Alguien puede decirme qué es proteína? ¿Alguno del curso me dice qué es proteína? Proteínas son los polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Presenta un extremo amino y un extremo carboxilo. Son antipáticos. Ok. Entonces, gracias por indicarnos qué es proteína. Si ustedes entran a cualquier texto o entran al internet, van a encontrar estas palabras claves, ¿sí? Son estructuras que se van repitiendo, ¿sí? Y estas repeticiones están unidas un aminoácido con otro aminoácido, ¿sí? Estos aminoácidos al unirse forman un enlace. Este enlace se denomina enlace peptídico, ¿sí? Es diferente a decir enlace fosfodiéster, por ejemplo. Enlace fosfodiéster es del DNA, ¿sí? En cambio, el enlace peptídico es de la proteína. El enlace beta-glicosídico o alfa-glicosídico son de los carbohidratos. Entonces, cuando tenemos un carbohidrato que son secuencias de polímeros de azúcares, también forman enlaces, pero son diferentes y reciben otro nombre. En la parte bioquímica nosotros debemos diferenciar entre estos tipos de enlaces, porque hay enzimas que van a cortar sitios específicos a nivel de los enlaces, ¿sí? En el caso de las proteínas, existen enzimas que cortan enlaces peptídicos. Bien, entonces lo que tiene que estar bien claro en el concepto es que las proteínas vienen a ser uniones de aminoácidos. ¿Cómo se llaman los enlaces? Peptídicos. ¿Cómo se denominan los enlaces? Enlaces peptídicos. Jessica, Peptídicos. enlaces peptídicos, ¿verdad? Bien, estas proteínas presentan un extremo amino y un extremo carboxilo, ¿sí? Quiere decir que tienen un extremo N y un extremo C.
La N significa grupo amino y la C significa grupo carboxilo. Estas proteínas adquieren diferentes estructuras. La estructura primaria de una proteína es aquella estructura lineal, ¿sí? En la cual nos indica está formado por ejemplo, histidina, glicina, arginina, metionina, etc. Es una secuencia lineal. A eso es la estructura primaria. Pero también tienen estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Eso significa el plegamiento de la molécula que adquiere diferentes características. A nivel de las enzimas, tienen centros activos en los cuales se va a unir un sustrato para formar un producto. Estas proteínas son bien especiales. Hay hoy en día más de 3 millones de proteínas con diferentes actividades. Se dice que es anfipático porque tiene la capacidad de ser hidrófilo y lipofílico, ¿sí? Ambas funciones. Por ello que viene el nombre de anfipáticas, son moléculas anfipáticas. Estas proteínas forman parte de la célula. Tanto en procariontes y en eucariontes están presentes. En los eucariontes, las clases de proteínas son las siguientes. Tenemos las proteínas transmembrana, las proteínas periféricas, las proteínas del sistema inmunitario, que son las inmunoglobulinas, antígenos y anticuerpos. ¿Sí? Tenemos las enzimas, las holoenzimas y algunas hormonas. Todas estas presentan las características de proteínas, ¿sí? Sus estructuras van a ser diferentes, su configuración también. Esto es, por ejemplo, una inmunoglobulina, ¿sí? Vemos que tienen características bien definidas. Estas proteínas pueden cargarse iónicamente, por lo cual existen métodos que nos van a permitir poder extraerlos. Bien, el concepto de proteína, ¿qué es entonces? Son polímeros que están presentes en todas las células, en los seres vivos, contienen un extremo amino, un extremo carboxilo, ¿sí? Tienen enlaces peptídicos y son anfipáticas. Es decir, ya tenemos un concepto cabal de lo que es proteína. Ustedes les he dictado un concepto de proteína, ustedes pueden aprender y luego profundizan sobre ese concepto. Las membranas celulares, están constituidos de una membrana lipoproteica, ¿sí? Estas membranas lipoproteicas tienen la característica de presentar proteínas, ¿sí? En todo su trayecto. Estas proteínas se llaman proteínas transmembrana. Estas proteínas transmembrana, cuando atraviesan, como ven aquí, se llama alfa proteína transmembrana. Pero hay proteínas que ingresan y vuelven a salir, ¿sí? Estas se llaman beta proteínas transmembrana. También hay proteínas receptoras, como estas, que solamente recepcionan la información, ¿sí? Proteínas que pueden estar unidas también a otras moléculas, como el fosfatidilinositol, ¿sí? O el grupo prenil, ¿sí? Son estructuras que pueden estar unidas en el medio extracelular o en el medio intracelular. También existen elementos como el colesterol, ¿sí? Que está en la parte superior. Mínimas cantidades, pero es necesario porque permite el ingreso de otras moléculas del medio extracelular al medio intracelular. Estas proteínas cumplen una función determinante durante el transporte de diferentes componentes. La célula produce enzimas, proteínas, y estas tienen que ir a actuar a otro nivel celular. Y estos son los medios de transporte, de transportar las células, ¿sí? Vuelvo a repetir, alfa transmembrana, y vuelve a entrar y vuelve a salir, beta transmembrana, ¿sí?
proteínas que se unen a estructuras químicas en la parte superior o en la parte intracelular, a estructuras químicas, como el caso del fosfatidilinositol y el grupo prenil. Y proteínas que actúan como simplemente receptores. Bien. Las proteínas periféricas, ¿sí?, son aquellas que están en circulación. Estas de aquí, estas proteínas generalmente forman parte de la célula y no están en circulación. Estos no salen, están formando parte de la propia célula. Pero en el hepatocito se sintetizan proteínas periféricas, aquellas que están en el torrente sanguíneo. Entre ellas tenemos la albúmina, la alfa-globulina 1, alfa-globulina 2 y las beta-globulinas, ¿sí? Y finalmente la gamma-globulina. Todas estas proteínas cumplen una función en nuestro organismo. Nosotros los bioquímicos tenemos la capacidad de poder realizar análisis de proteínas totales. Estas proteínas nos van a indicar ciertas alteraciones a nivel patológico, ¿sí? Y a nivel funcional están con las concentraciones estables o normales desde el punto de vista clínico. Estas proteínas pueden ser analizadas a través de técnicas que nos permiten observar cómo están constituidas, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, ¿sí? Y estas son las alfa-globulinas, ¿sí? Entonces, todas las globulinas y aquí tenemos la albúmina. Esto es un análisis que se hizo utilizando un equipo que nos permite encontrar cada una de ellas. Las proteínas periféricas están directamente relacionadas con diversas patologías, ¿sí? Un pequeño golpe, entonces ahí actúan las proteínas para impedir más daño a ese nivel, ¿sí? Entonces encontramos proteínas a ese nivel. Entonces, existen diferentes términos en los cuales utilizamos. Una hemoconcentración significa que existe una mayor cantidad de las proteínas periféricas. En una hemodilución existen menor cantidad de las proteínas. Pero también cabe recalcar que a nivel genético, estas proteínas pueden indicar alguna patología en la cual el individuo padece ese problema. Generalmente las proteínas se alteran en su conjunto, pero hay casos en los cuales uno de ellos está elevado, por ejemplo, la gamma globulina. La albúmina está bien, esta está bien, pero la gamma globulina presenta un pico muy alto. ¿Qué ocurre en estos casos? Este caso pues, es un caso en el cual generalmente en problemas a nivel de la nefrona, ¿sí?, en niveles donde la parte genética no está funcionando bien y es un problema genético. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que este caso tiene que derivar a otro análisis genético para determinar si efectivamente es un problema del gen el que está provocando esta alza a este nivel. El laboratorio es de gran ayuda al médico para poder diagnosticar y acertar la patología y luego utilizar el medicamento adecuado según lo que el médico considera, ¿sí? Por lo tanto, estas proteínas son de vital importancia en el análisis en el laboratorio y también en la investigación. Podemos identificar las proteínas de diferentes formas, ¿sí? Tenemos la electroforesis, ¿sí? Ya les he dictado el concepto de electroforesis a través de la cromatografía, la turbidimetría, la nefelometría, la inmunoelectroforesis, la inmunodifusión, ¿sí? Técnicas enzimáticas, técnicas químicas. Existe una variedad de técnicas que nos permiten identificar a las proteínas. La electroforesis es una de las técnicas muy elegidas
¿sí? En esta técnica podemos tener en cuenta características principales que se llevan a cabo. La electroforesis SDS-PACE, que recibe ese nombre debido a que el SDS es un detergente y PACE la poliacrilamida, ¿sí? Entonces, esta electroforesis, SDS-PACE, es una técnica que nos va a permitir poder separar las proteínas en cadenas lineales, compararlas con un patrón y un peso molecular. Esta técnica también nos permite poder analizar la actividad biológica de la enzima. Entonces, es una técnica muy utilizada para poder hacer análisis de identificación de proteínas. ¿Qué es lo que contiene? Poliacrilamida, tampón TBE, detergente iónico, que vienen a ser los componentes principales. La poliacrilamida es el soporte sólido, ¿sí? Es decir, el gel donde se va a colocar, donde se va a introducir en los pocitos la muestra, ¿sí? El tampón TB es un tampón que se prepara entre 0,5X, ¿sí? A partir del tampón TB 10X y va en las bandejas, ¿sí? Aquí y en la parte superior. Esta es una electroforesis vertical. Bien. La poliacrilamida actúa como un, una superficie de redes en la cual las moléculas cargadas iónicamente, de acuerdo a su peso molecular y velocidad de migración en un campo eléctrico, migran, ¿sí? Van separándose. Entonces, si las moléculas son pequeñas, la poliacrilamida es la ideal. Hay moléculas grandes, se utiliza agarose, pero en las proteínas siempre es poliacrilamida, porque las proteínas tienen un bajo peso molecular, son muy pequeñas. El detergente es ideal, el SDS, porque es un detergente fuerte. Puede utilizarse el Tritón, es otro detergente, Tritón X, pero este detergente no es tan fuerte como, tan bueno, digamos, en su capacidad iónica como el SDS. Un detergente SDS aún puede extraer de la muestra las proteínas transmembrana y analizarlas. En cambio, el Tritón X no tiene esa capacidad. El detergente SDS tiene la capacidad de unirse a la proteína en su estructura primaria, ¿sí? Se une sin degradar la estructura primaria y tiene carga iónica. Esa es la característica de este detergente. Cuando se libera el SDS de la proteína adquiere nuevamente su estructura nativa, lo cual significa que después de aislar la proteína, puede ser analizada su actividad biológica in vitro. ¿Sí? Eso es una gran ventaja para poder determinar si la enzima está funcionando o no adecuadamente. ¿Sí? Bien, esa es una principal característica. Luego se utiliza otro componente llamado beta-mercaptoetanol. Este reactivo, beta-mercaptoetanol, es un reactivo que tiene la capacidad de romper aquellos enlaces de puentes disulfuro de algunas proteínas. Algunas proteínas forman bucles de tal manera que estos enlaces de sulfuro no permite una buena corrida electroforética, ¿sí? Entonces, el beta-mercaptoetanol lo que hace es romper estos enlaces. Una vez que han roto estos enlaces, ¿sí? Entonces la molécula es lineal y al ser lineal, fácilmente esta va a poder migrar hacia la parte que le corresponde, ¿sí? Bien, una vez un determinado tiempo en la cual se ha sometido a un campo eléctrico, debemos de observar. Y para observar utilizamos colorantes. Estos colorantes nos permiten observar de forma visual, es decir, en la luz visible. Para ello tenemos sales de plata, negro amido, rojo ponceu, azul de comasí,
cualquiera de ellos, en función de su tamaño, de su peso molecular, vamos a utilizar cualquiera de estos. Y en el gel ya se puede observar, ¿sí?, en qué medida las moléculas han ido desplazándose. Necesitamos uno que sea de marcador de peso molecular. Necesitamos genes, en este caso proteínas, no genes, proteínas conocidas para luego comprobar con las muestras, ¿sí? De esta manera tenemos un control positivo, ¿sí?, un control negativo donde no hay nada, ¿sí?, y las muestras. Es importante tener en cuenta también el control negativo. El control negativo nos indica si hay contaminación, ¿sí? Si en algún momento los reactivos, probablemente por el uso o por utilizar micropipetas que no han sido bien eh, no han estado bien limpias, sobre todo las punteras, si se ha reutilizado. En estos casos, cuando estamos en casos clínicos, no se reutilizan las punteras, sino se desechan, o se contaminó con algún otro componente o muestra en el momento de hacer la técnica, es ese reactivo de control negativo nos permite saber. El negativo no tiene que haber nada, absolutamente nada. Entonces, si no hay nada, quiere decir que todo el proceso de la técnica ha ido bien. Pero si vemos una mancha en el control negativo, ya significa que esa muestra tiene contaminante y los resultados ya no son creíbles, ¿sí? Por ello que esta técnica es bastante interesante realizarla, pero también es una técnica que tiene sus riesgos. La poliacrilamida es un componente cancerígeno, por lo tanto hay que tener un cuidado único en procesar la técnica. Bien. ¿Cuál es el concepto de cromatografía? Es lo que ustedes tienen que aprender, ¿sí? La cromatografía también es un método muy utilizado para poder identificar a las proteínas. La cromatografía de exclusión molecular, así como su nombre indica, es separar las moléculas en función de su peso molecular. De ahí el nombre de exclusión molecular, ¿sí? Utiliza una fase sólida que se denomina Cefadex. Ustedes se fijan en esta diapositiva, en el gráfico, estos círculos redonditos de color amarillo son el Cefadex. Y este Cefadex, en la parte interna, están constituidos de unos orificios pequeños, ¿sí? Y entre un redondito y otra esfera forman espacios, ¿sí? Se fijan en estos espacios. A esos espacios se denominan espacios vedados. Bien. La fase líquida es un tampón, ¿sí? Este tampón puede ser TAE 10X o TAE 05X, dependiendo de la técnica. Este tampón fluye juntamente con la muestra, porque aquí se coloca la muestra y esto empieza a descender. En otras técnicas, aquí tiene una presión, lo cual empuja esto para que esto vaya avanzando, ¿sí? En esta técnica, el que tiene mayor peso molecular pasa por estos espacios vedados, ¿sí? Entonces será el primer eluato en salir, ¿sí? Es decir, las primeras muestras serán de mayor peso molecular. Luego los más pequeños, los que tienen menor peso molecular o mediano peso molecular, atraviesan estos espacios que están aquí y los espacios más pequeñitos que hay en el Cefadex. Por lo tanto, el siguiente en salir, el siguiente luato será el de menor peso molecular. Y los que son mucho más pequeños saldrán de último, ¿sí? Es decir, que el tiempo de retención de cada uno de ellos va a ser diferente. Por lo tanto, se van a separar las moléculas en un cromatograma, observamos el de mayor peso molecular, el siguiente va a tener menor que este, menor que este, menor que este, ¿sí? Su concentración está en función del área que forma, ¿sí? Este pico, por ejemplo, tiene así, y este área es la concentración que tiene, la calidad
que tiene. Entonces, aquí se emplea métodos matemáticos para determinar su concentración, ¿sí? En algunos casos, la concentración está relacionada con un, eh, una muestra llamado muestra de carácter interno, que tiene una concentración determinada. Se hace una curva de calibración y de acuerdo a eso se integra. Y de esa manera sabemos la concentración de cada uno de ellos. En otros casos lo que hacemos es comparar un patrón con la muestra, que generalmente esto es lo que se realiza, la comparación de un patrón con la muestra, si cumple o no cumple con la concentración, el tiempo de retención que ingresa en la columna. El detector láser es el que detecta y los eluatos serán aquellos que se obtienen después de realizar la cromatografía. Bien. Las muestras que se utilizan generalmente en el laboratorio pueden ser biopsias, pueden ser plasma, líquido cefalorraquídeo, orina, sangre, que son las más comunes. Y a partir de ellas, las técnicas se las aplican, primero un tratamiento de inicio de la muestra y luego lo que indica el protocolo para cada una de ellas, ¿sí? No todas se aplican de la misma forma, sino cada una de ellas va a tener una técnica definida y una técnica ya validada. Existen también otros tipos de análisis, como es el caso de la turbidimetría. La turbidimetría es un método que nos va a permitir analizar a las proteínas, ¿sí? Estas proteínas las vamos a analizar por la turbidez que produce, ¿sí? La muestra. Cuando la muestra incide, cuando la muestra es incidida por la radiación electromagnética, la bloquea. Y la luz que es transferida es la que se mide, ¿sí? Entonces, utilizamos un espectrofotómetro para realizar este tipo de análisis. Luego tenemos otra técnica llamada nefelometría. La nefelometría es un método que permite analizar la muestra de la proteína por desviación del ángulo de la radiación electromagnética cuando incide sobre la molécula. Entre el método turbidimetría y nefelometría, la nefelometría es la más utilizada debido a que su sensibilidad es mayor, ¿sí? También existen otros métodos como Biuret, Lowry y densitometría. Estos otros dos métodos de Biuret y Lowry son métodos químicos. Por determinación de color, las proteínas con el reactivo cambian de color y por espectrofotometría podemos saber su concentración. Deben cumplir con la ley de Lambert y Wirth y tener una curva de calibración para poder determinar qué concentración tienen. Hoy en día también existen métodos enzimáticos, ¿sí? Se hace una curva de calibración de las enzimas con el reactivo, tal como indica el protocolo, y se interpola después de realizar el estudio espectrofotométrico, ¿sí? Y finalmente, la densitometría es una técnica que nos va a permitir determinar la concentración de una sustancia, ¿sí? De una muestra de un gel de poliacrilamida. Por ejemplo, si yo quiero saber su concentración de esta muestra que está ligada con estos genes que forman parte de esas proteínas, ¿sí? Porque las proteínas son producidas por los genes, entonces lo que hace la densitometría es medir, ¿sí? El área de la banda de la mancha. Son equipos que nos van a medir esta área. Una vez que mide el área, la relaciona con un patrón y nos determina su concentración. ¿Sí? Esa es otra técnica utilizada en la medición eh, de técnicas, ¿sí? De proteínas. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para encontrar
valores que están relacionados con afecciones lipídicas, afecciones de la médula ósea, en un metabolismo nutricional, en una hepatitis crónica, en una cirrosis, en un mieloma múltiple, en el síndrome nefrótico. Es decir, todos estos análisis nos van a permitir encontrar estas afecciones. El médico es el que se orientará luego si desde un punto de vista de análisis de proteínas se puede llegar a tener información acerca de estas patologías. O en su defecto, hacemos análisis genético para seguir indagando cuál es la patología que tiene ese paciente. Muy bien. Con esto terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta. Doctor, disculpe, usted mencionó la nefelometría. Dijo Exacto. otra con menor sensibilidad, pero no la noté. ¿Me la puede repetir, por A ver, favor? tenemos dos técnicas. La turbidimetría, la cual se utiliza un espectrofotómetro, ¿sí? Y se mide la muestra por bloqueo de la radiación electromagnética, ¿sí? Los, las lámparas de los espectrofotómetros emiten luz, a eso se llama radiación electromagnética, y este incide sobre la muestra, la bloquea, y lo que logra pasar es lo que se mide, ¿sí? En cambio, la nefelometría es aquella que, a igual, los aparatos tienen una lámpara que emite radiación electromagnética e incide sobre la molécula, pero la desvía, ¿sí? La desvía esa radiación electromagnética. Al desviarla hay un ángulo de desviación, ¿sí? Por tanto, estas moléculas, a ver si puedo dibujar aquí, estas moléculas tienen un valor, no un valor, sino tienen, a ver si puedo dibujar aquí. Si esta es la proteína, ¿sí? La radiación electromagnética de la lámpara viene así, ¿sí? Incide, y esta la desvía. ¿Te das cuenta? Aquí hay un ángulo. Este ángulo es lo que mide el equipo, ¿sí? En cambio, en la turbidimetría, la radiación electromagnética viene así. Esta es la muestra, la bloquea, ¿sí? Pero un poco logra atravesar. Y esto es lo que mide el equipo, ¿sí? Por lo tanto, la turbidimetría y la nefelometría son técnicas que nos sirven para poder analizar proteínas. Esta de aquí tiene mayor sensibilidad que esta de aquí. ¿Te das cuenta? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Lo has entendido, no? Sí, sí. Listo. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bien, como no hay consultas, voy a dejar de compartir. ¿Bien? Muy bien. Ahora voy a pedirles, por favor, que enciendan sus cámaras. Exactamente. Ahora sí ya los puedo ver a todos. Voy a tomarle la asistencia fotográfica, ¿ya? Para que quede registro de todos los que asistieron. Y el día jueves me van a firmar la asistencia en la hojita de forma física, porque ahora nos van a controlar tanto la parte virtual, si damos virtual, y la parte física donde ustedes van a firmar que pasaron clase hoy día martes. ¿Sí? Bien. Cercamos con el tema. Voy a indicarles, antes que me olvide, ¿hay alguien con un dispositivo que no es suyo?
¿sí? Nicole Mm, Rojas, por ejemplo, Nicole Rojas, ¿es tu dispositivo, Nicole? Parece que sí. Doctor, ¿Sí, sí, Nicole? la veo así. Bien, perfecto. Hay estudiantes que a veces entran con el teléfono de su cortejo, ¿sí? O corteja, o de su primo, su hermanito, su mamá, o el vecino. Entonces me avisan para que yo pueda anotarlo, porque si no va a salir ahí la foto de ustedes, pero con otro nombre. Y eso sí es observado, ¿ya? Buen día, doctor. Buen día. Yo estoy con el dispositivo de mi hermana. De tu hermana, ¿ves? Sí, Ya pillé una. ¿Cuál es tu nombre? Adriana ¿Apellido? Orozco. ¿Tu apellido? Orozco. Orozco. Orozco, si te veo no te conozco. Bueno, Orozco. ¿Cuál es tu otro apellido? Tejerina. ¿Tu nombre? Adriana. Bien, Adriana, ya te Mm, registré. ¿Listo? Gracias. Bien. Ahora vayamos a la tarea. Cuestionario, escriba. Las proteínas, ¿dónde están presentes una vez sintetizadas? ¿Dónde son liberadas? Las proteínas, ¿dónde están presentes una vez sintetizadas? ¿Dónde son liberadas? Las moléculas lipídicas de la membrana celular son anfipáticas. ¿Qué significa este término y cuál es su sinónimo? ¿Puede repetirlo, doctor, por favor? Las moléculas lipídicas de la membrana, ¿en qué medios son insolubles y solubles? Ahí no es esa, ¿no? Me equivoco. Es que estoy listando de un banco de preguntas. A ver cuál es la que edita. Aquí. Las moléculas lipoproteicas de la membrana celular son anfipáticas. ¿Qué significa este término y cuál es su sinónimo? Siguiente. Escriba el concepto de proteína. Escriba el concepto de proteína. Siguiente. Las proteínas, ¿dónde se sintetizan y dónde son secretadas? Siguiente. Escribe el concepto de electroforesis. Sí, escribe el concepto de electroforesis. Ahora van a la siguiente pregunta. Escribe el fundamento de la electroforesis SDS-PISH. ¿Lo puede dictar otra vez, por favor, doctor? Escribe el fundamento de la electroforesis SDS-PISH. Siguiente.
¿Dónde se sintetizan las proteínas transmembrana y las inmunoglobulinas? ¿Dónde se sintetizan las proteínas transmembrana y las inmunoglobulinas? Siguiente. ¿Cómo se realiza la electroforesis capilar? Siguiente. Escribe el concepto de cromatografía. Siguiente. La disminución de la proteína total, ¿qué patologías indica? ¿De la Siguiente. proteína total qué? ¿Qué patologías indica? La disminución de la proteína total, ¿qué patologías indica? La última. ¿Qué ocurre cuando una vesícula se fusiona con la membrana según el video? ¿Qué ocurre cuando una vesícula se fusiona con la membrana según el video? Bien. Esto es para enviar a Moodle. Van a hacer un mapa conceptual de su texto, que es de proteínas de membrana, de la página 16 a la página 25. ¿Mm? Y eso me lo presentan la siguiente semana. ¿De acuerdo? En teoría. Ahí van a incluir los 3 conceptos que les he dictado, que formen parte del mapa conceptual. Doctor, ¿de qué página dijo, por favor? De la página 16 a la página, a ver, estoy con mi texto, 8, 25. Bien. Otra información, el día sábado dan examen con el ayudante. No sé si será a la 1 o a las 3 de la tarde. Ya eso van a quedar con la ayudante. El horario que ustedes puedan. ¿De acuerdo? El día jueves les informamos más al respecto en cuanto a la hora, ¿sí? Y el día ya lo sabe. Bien, el día sábado no vamos a tener clase virtual, ¿sí? Entonces, probablemente el horario sea utilizado para tomar el examen. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? Edriel, Leonardo, Doctor, buen Angélica, día. Una preguntita. La última pregunta que dice según el video, ¿usted lo va a subir eso a la plataforma? está ya está en la plataforma. Ah, ya, está bien, gracias. Tú revisas ahí en Moodle, ahí está tanto la parte de teórica y el video. Sí, tú la miras ahí, ya está. Bien. ¿Alguna otra consulta? José, ¿alguna pregunta? Bien. Creo que no hay más preguntas. Doctor, Bueno, pues ya nos veremos el día jueves en clases, en el laboratorio. Les ruego estar puntual y si pudieran los del grupo B2 a la 1:30 para que así puedan trabajar y avanzar en la preparación de los reactivos. ¿Pueden? ¿Pueden? ¿No pueden? Sí, doctor. Comen un Sí, poquito más doctor. antes, ¿sí? Listo, les espero a esa hora entonces. ¿De acuerdo? Bien. Que tengan un buen día. Nos vemos en el laboratorio.